El 23 de marzo de 1994, Mario Aburto laboró normalmente. Salió a las 13:59 horas y abordó el autobús de la empresa, aunque no se bajó en las calles 5 y 10, donde habitualmente lo hacía. Esta vez lo hizo en la calle Tercera y Avenida Constitución, en el centro de Tijuana, y se encaminó hacia la colonia Lomas Taurinas. A las 17:12 horas, Mario Aburto, con el percutor de una pistola Taurus 38 especial, listo para el disparo, asesinó a Luis Donaldo Colosio. Son varios los señalamientos de compañeros de trabajo de que Aburto decía que pronto sería famoso. En su declaración inicial del 23 de marzo de 1994, afirmó que para herir al candidato presidencial se preparó previamente en un campo de tiro de Tijuana, que compró una pistola calibre 38 especial, que su intención al herir al candidato era llamar la atención de la prensa y exponer sus ideas pacifistas y la información que tenía acerca de diversos grupos armados en distintos estados. El asesino sabía de antemano que realizaba una conducta riesgosa. Durante el interrogatorio efectuado por Raúl Loza Parra, luego del atentado, Aburto le explicó que no tenía miedo de morir, porque no le temo a la muerte, renuncié a todo, incluso a mi familia, aseguró. El 25 de marzo de 1994, ingresó al penal de Almoloya de Juárez, y entonces ocurrió algo que dio otro vuelco a la investigación del crimen. Al ser presentado ante la prensa, apareció un Mario Aburto con el pelo, barba y bigotes cortados, quien parecía tener el cuello más ancho que el de la persona aprehendida en Lomas Taurinas. Esto ocasionó que se dudara de su identidad y llegara a afirmarse que había sido cambiado por otra persona. En realidad, a Mario Aburto le cortaron el cabello y le rasuraron el bigote a su ingreso al penal de Almoloya, no como una excepción, sino porque se trata de una disposición reglamentaria que se aplica a todo nuevo recluso. Así lo confirman el Manual de Procedimientos del Centro Federal de Readaptación Social número 1 de Almoloya de Juárez, vigente en marzo de 1994, y la declaración de Juan Pablo de Tavira Noriega, director del penal, en la fecha en que ocurrieron los hechos. Por otra parte, se buscó la causa de que el cuello de Aburto pareciera más ancho al ser presentado a los medios de comunicación. Esto se debió a la posición del cuerpo respecto a su cabeza, que desplazó ligeramente hacia atrás, en tanto que la posición de la cabeza es vertical en las imágenes de su detención en Lomas Taurinas. Además de que al momento de captar las fotografías y en la grabación del video, la proyección de luz del lugar incidió sobre su cara y cuello, provocando sombras a sus costados. Para no dejar lugar a ninguna duda de que quien está en Almoloya recluido es el único Mario Aburto, la Fiscalía Especial aplicó todo tipo de elementos de demostración pericial, incluyendo pruebas de naturaleza antropológica. Al analizar las testimoniales de identidad, los investigadores encontraron que Mario Aburto había confesado ser el autor material del homicidio de Luis Donaldo Colosio en 3 ocasiones, una diligencia de reconstrucción de hechos y sus declaraciones ministerial y judicial. 58 declaraciones ministeriales de familiares, amigos, compañeros de trabajo, elementos de seguridad, asistentes al evento, testigos de los hechos, peritos y otros lo identificaron plenamente. Destacan los señalamientos de José Luis Pérez Canchola, ex procurador de Derechos Humanos de Baja California, quien afirmó que el sujeto detenido después del atentado contra el candidato presidencial es quien actualmente está en prisión. Y están también los dichos del periodista Jesús Blancornelas, director del semanario Z, y el fotógrafo César Blanco Villalón, a quienes el propio Aburto les confirmó ser el mismo sujeto detenido después del atentado contra la vida del candidato a la presidencia. Pero la confirmación definitiva de la identidad de Mario Aburto provino, como ocurrió con otras líneas de investigación, del análisis de pruebas imperceptibles a simple vista. Así, se llevaron a cabo 15 estudios criminalísticos en dactiloscopía, sobreposición de imágenes, características morfológicas, antropometría, confrontación fotográfica y correspondencia de vestimenta. Un dictamen del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM
Concluyó que la morfología de la mano izquierda, apoyada sobre el brazo de Luis Donaldo Colosio, 1 segundo con 39 centésimas antes del primer disparo, y de la mano que empuña la pistola, son suficientemente semejantes a las del sujeto que fue detenido momentos después de los disparos y luego identificado como Mario Aburto. Mediante la técnica de sobreposición de imágenes, se compararon las características faciales y somatométricas del sujeto que se va acercando a Luis Donaldo Colosio 5 segundos antes del atentado y el detenido en Lomas Taurinas, hasta la presentación ante los medios de comunicación en Almoloya y después, en abril de 1994, el entrevistado y fotografiado por el semanario Z, concluyendo que se trata de la misma persona. Se tomó esta foto cuando Se estudiaron sus peculiaridades faciales, en especial los 22 lunares del rostro, cuyas características son el ser perennes e inmutables, y que vistos como un plano, son irrepetibles en cada persona. Como nunca antes en la investigación de un crimen en nuestro país, la aplicación de la ciencia moderna había permitido examinar minuciosamente la evidencia en busca del mínimo detalle y verificar la identidad de Mario Aburto. Fue posible confirmar en el laboratorio que efectivamente él había tenido los medios y la oportunidad para ejecutar el crimen. Pero la investigación criminalística, poco o nada, decía acerca de los motivos que pudieron animar la conducta del asesino de Lomas Taurinas. Más aún, la falta de un análisis riguroso sobre los motivos y razones que orillaron a Aburto a cometer el asesinato estaba causando que continuara la incredulidad pública y que persistiera la exigencia para esclarecer el crimen por completo. La Subprocuraduría Especial para el caso Colosio integró un grupo de especialistas en trabajo social, medicina legal, psiquiatría, psicología, criminología, grafología y psicoanálisis para investigar la vida de Aburto en varias esferas. Querían conocer quién era el homicida antes del atentado y cuáles fueron las causas y los factores que se conjuntaron para que cometiera el magnicidio. Para reconstruir el entorno y la biografía de Mario Aburto Martínez, los especialistas examinaron cientos de declaraciones, informes de la Policía Judicial Federal, dictámenes en diversas especialidades, así como numerosos documentos, investigaciones hemerográficas y bibliográficas, imágenes de video y fotografías. Originario de una zona rural de La Rinconada, municipio de Zamora, Michoacán, Mario Aburto ocupa el segundo lugar de 6 hermanos, de una familia disfuncional y desintegrada, donde la figura paterna estuvo ausente. Dentro del grupo familiar de los Aburto Martínez, se dio el aprendizaje delincuencial y algunos de sus miembros han presentado conductas sociópatas. Tanto el padre como el abuelo materno realizaron homicidios. Sin tener nunca una clara definición ideológica, desde adolescente, Aburto inició la redacción de su libro de actas, comentarios en contra de los gobernantes, el sistema político y la injusticia social. Sin embargo, al investigar un sinnúmero de grupos sociales, sectas y organizaciones con las que podría haber tenido relación Mario Aburto en los estados de Michoacán y Baja California, se han obtenido resultados negativos. Las indagaciones señalan que los deseos y las aspiraciones frustradas son una constante en su personalidad, así como las mentiras que decía, el haber actuado en una película, aspirar a puestos laborales para los cuales no estaba capacitado, así como su falso ingreso al ejército mexicano o a la armada estadounidense. Inestabilidad emocional y aislamiento. Mario Aburto se caracteriza por vivir enojado, molesto con la sociedad, con sus circunstancias, hasta consigo mismo. Se opone a todo. Está a disgusto con sus insatisfacciones y por tal razón da consejos a los demás. Quiere cambiar, pero no acepta estar mal, estar equivocado. Mario Aburto denotó su narcisismo en todas sus relaciones, incluyendo las de pareja, al crear amigos ficticios importantes y adjudicarse hechos falsos. Se siente sabedor de todo lo que le rodea. Se autocalificó como líder sindical. Se define como el secretario general de la familia.
y a lo largo de su vida se presentaba como asesor y consejero. Aburto inició un proceso de sobrevaloración. Primero, al considerarse el hermano mayor, al decir que recibió un diploma y fue felicitado por toda la escuela, al asumir la responsabilidad del rol paterno, lo que fomentó su filosofía de protector de los demás. Los psiquiatras le han diagnosticado neurosis de angustia, depresión, hipocondriasis, obsesión-compulsión, histeria y rasgos paranoides, narcisistas y antisociales, lo que es conocido como un trastorno de personalidad límite o borderline. Al paso del tiempo, Aburto ha referido varias versiones del atentado, haciendo gala de su personalidad. Mezcla verdades y mentiras. Al mismo tiempo quiere justificarse ante sí mismo y la sociedad, pero sobre todo ante las autoridades, para lograr indulgencia y reducir su sentencia, por lo que él ha calificado como un accidente. En dado caso de que no se obtengan las imágenes requeridas, pues me voy a ver en la penosa necesidad de repetirlas. Entonces, empuja al señor tranquilo. El hecho es que Mario Aburto tuvo capacidad para ejecutar el atentado contra Luis Donaldo Colosio Murrieta conscientemente, ante su imperiosa necesidad de sobresalir, de llamar la atención, logró su propósito, aunque de manera negativa, ligando su nombre al del malogrado candidato. Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, con premeditación y alevosía, así como de portación de arma de fuego sin licencia. Sin embargo, y aunque se probó que es autor material único, no podía descartarse una influencia directa o indirecta en el homicidio. Cuatro décimas de segundo entre que aparece el revólver y se escucha el disparo. Menos de medio segundo, es decir, un pestañeo. 2.1 segundos, tiempo entre la primera y segunda detonaciones. ¿Cómo es que nadie pudo impedirlo? El aparente relajamiento de la seguridad en el mitin de Lomas Taurinas motivó que la Fiscalía Especial se abocara a investigar la actuación de los diversos grupos que tuvieron a su cargo la custodia y salvaguarda del candidato del PRI a la presidencia de la República. Se buscaron indicios sustentables ante los tribunales que vincularan a los elementos del Estado Mayor Presidencial con el homicidio o con el asesino confeso, Mario Aburto Martínez. Lo mismo se aplicó a los integrantes de los demás cuerpos de seguridad, Vallas y Porras, Los Sucios y Tucán, que participaron en la campaña y en el acto donde Luis Donaldo Colosio perdió la vida. Con este propósito, se analizaron 244 declaraciones que ya formaban parte de la averiguación previa y se revisaron listas de personal, expedientes e informes. 68 personas fueron citadas para ampliar su declaración y se recibieron 95 nuevos testimonios de elementos de seguridad que participaron en la campaña electoral. La principal sospecha que la actuación de los cuerpos de seguridad despertó en la opinión pública surgió del hecho de que Mario Aburto pudo acercarse con cierta facilidad al candidato, sin que hubiera una reacción inmediata de los elementos de seguridad en el momento que apareció el arma homicida. En las imágenes del acto en Lomas Taurinas y las posteriores que culminan en el homicidio del candidato a la presidencia, apenas se notan los elementos de su seguridad personal. El candidato era particularmente reacio a ostentar el cuerpo de vigilancia, puesto que deseaba relacionarse directamente con la gente. Las indagatorias realizadas con amigos y colaboradores cercanos a Luis Donaldo Colosio confirmaron que explícitamente el político sonorense había dado indicaciones de que la seguridad para su persona fuera discreta. Los investigadores de la Subprocuraduría Especial pudieron comprobar que la seguridad en Lomas Taurinas no fue diferente a la de otros eventos políticos. Ciertamente hubo descoordinación, producto de una inadecuada organización entre los grupos locales de apoyo, el Estado Mayor Presidencial y el grupo Vallas y Porras.
Al final, nada funcionó. Las vallas fueron rotas de inmediato y no hubo una acción de respuesta eficaz, por lo que tanto el candidato como sus elementos de seguridad quedaron a merced de la multitud, aunque de ello no se deduce una conexión con el crimen. Pero, ¿por qué no reaccionó el general Domiro García Reyes, jefe de seguridad, ante el atentado, concretamente en el instante que apareció la pistola? Es algo que ha inquietado a la opinión pública desde el primer momento. Aquí fue fundamental el factor sorpresa, pues la agresión ocurrió en 0,4 de segundo. Esto es en menos de medio segundo, según determinó el dictamen respectivo, y evidentemente constituyó una acción no esperada. En junio de 1995, la Policía Judicial Federal recibió de un reportero del periódico El Mexicano de Tijuana la copia de un documento llamado Radiograma Oficial Urgente, que supuestamente habría sido enviado a la Ciudad de México por personal del Estado Mayor Presidencial el 23 de marzo de 1994. 2 meses después, un autodenominado investigador privado aportó como pruebas 2 radiogramas que habrían sido enviados los días 23 y 24 de marzo de 1994 para denunciar a Carlos Salinas de Gortari por considerar que estos mensajes cifrados lo implicaban como autor intelectual del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Según esta persona, los supuestos radiogramas descifrados por él mismo contenían presunciones graves, precisas y concordantes en la concepción, preparación y ejecución del crimen. El segundo radiograma era el que manejó El Mexicano. La Secretaría de la Defensa Nacional no reconoció su autenticidad. Ambos radiogramas no se pudieron descifrar al aplicarles la clave general en vigor los días 23 y 24. La Subprocuraduría Especial averiguó que el día del homicidio no se recibió ni transmitió ningún mensaje de este tipo. De hecho, se estableció que durante la campaña no fueron utilizados estos comunicados. Expertos en desciframiento de mensajes, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como de la Universidad Autónoma Metropolitana, que examinaron dichos documentos, concluyeron que con la metodología utilizada por el autodenominado investigador privado, sería poco creíble y prácticamente imposible que pudiera haberlos descifrado en el corto tiempo que supuestamente ocupó para hacerlo. Otro aspecto que suscitó la intervención de los investigadores del caso Colosio fue la versión de Jorge Vergara Verdejo, relativa a que se giraron órdenes a la Policía Federal de Caminos 48 horas antes del atentado para abstenerse de prestar cualquier ayuda o participación en la campaña, porque habría un gran problema. Las indagatorias aclararon que el comentario sobre el gran problema se refería en realidad a que de salir en una fotografía periodística algún elemento de ese cuerpo policíaco estaría desobedeciendo la prohibición de apoyar cualquier campaña política hecha por las autoridades. Muchas otras especulaciones sociales han circulado respecto al lugar y circunstancias del homicidio de Luis Donaldo Colosio, así como a hechos posteriores supuestamente relacionados con ocultamiento de información e incluso homicidios perpetrados con intención de romper eslabones de una posible cadena criminal. Para empezar, se dijo que la selección de la colonia Lomas Taurinas habría sido intencional y premeditada para que el candidato del PRI fuera una presa fácil. A través de las diligencias realizadas, se supo que en realidad la elección de Lomas Taurinas obedeció a que era una colonia beneficiaria de Sede Sol, además de ser representativa de las colonias populares de Tijuana y estar cerca del aeropuerto. En Lomas Taurinas se utilizó como templete una camioneta, tal y como había ocurrido en ocasiones anteriores, ubicándola en el lugar donde pudiera ser más visible a su auditorio Luis Donaldo Colosio. La Culebra. Melodía de moda sobre la que también se tejieron sospechas. Se comprobó que había sido utilizada con anterioridad en otras concentraciones durante las giras por los estados de Michoacán y Sinaloa. El equipo de sonido había sido contratado para toda la campaña y no solo para el evento del 23 de marzo de 1994. Y si bien
el sonido era alto, tampoco hacía diferencia al de otros mítines. Además, una inspección realizada por expertos sonógrafos del Instituto Politécnico Nacional concluyó que el sonido tuvo un volumen más alto durante los discursos que al momento del crimen. La colonia Lomas Taurinas actualmente presenta un aspecto físico distinto. ¿Es que hubo alguna intención de ocultar, alterar o destruir evidencias, o bien impedir la reconstrucción de los hechos? Para cuando comenzó la remodelación de Lomas Taurinas, más de 5 meses después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, se habían llevado a cabo 2 reconstrucciones de hechos. Las obras de la Plaza de la Unidad y la Esperanza se realizaron con el fin de rendir un homenaje póstumo al candidato asesinado, bajo el impulso de la Sede Sol, que obtuvo el consenso de los vecinos del lugar y la participación de los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. La Fiscalía Especial realizó múltiples investigaciones y practicó diversos estudios criminalísticos para despejar las versiones sobre una posible relación entre el caso Colosio y los decesos que han ocurrido después del asesinato, sobre todo de personas involucradas con las investigaciones. Uno de los sucesos que causó mayor controversia fue el asesinato de Ernesto Rubio Mendoza, muerto en un taller mecánico en la ciudad de Tijuana, horas después del atentado, y quien supuestamente habría disparado contra Luis Donaldo Colosio y luego suplantado por Mario Aburto. Un estudio de sobreposición de imágenes entre fotografías del sujeto detenido inmediatamente en Lomas Taurinas, confrontadas con las del cadáver de Rubio Mendoza, mostró diferencias faciales importantes. Además, el análisis de testimonios, evidencia videográfica y fotográfica, reveló que el occiso tenía un tatuaje, seña particular que no se aprecia en las imágenes del sujeto inmediatamente detenido. Finalmente, quedó en claro que Ernesto Rubio permaneció en su domicilio hasta las 8 de la noche del día 23 de marzo de 1994, momento en que salió para hacer una llamada telefónica, según declaró un amigo suyo. En tanto que, desde las 5:30 de la tarde, Mario Aburto se encontraba detenido en la delegación de la Policía Judicial Federal de Tijuana. En los casos de otras personas, como José Arturo Ochoa Palacios, delegado de la PGR cuando ocurrió el atentado, y quien participó en los primeros interrogatorios a Mario Aburto, y de José Federico Benítez López, entonces director de Seguridad Pública, se investigó que existen indicios de que sus muertes están relacionadas con la acción de grupos criminales. Otros 13 decesos, sobre los que se realizaron averiguaciones, resultaron no tener ningún vínculo con la muerte de Luis Donaldo Colosio, debiéndose en su mayoría a problemas con organizaciones del narcotráfico, o bien a conflictos personales o circunstanciales, e incluso uno de ellos como resultado de un accidente automovilístico.